Bueno, esta parte de la economía tiene que ver con el consumo, pero hay otra sobre la que vamos a avanzar. Quiero saludar y agradecerle al economista Agustín Echevarne, que es el presidente de la Fundación Libertad y Progreso, que nos acompaña esta noche. Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Igualmente. Agustín, ¿sabes qué nos pasa esto? Fíjate, en el escenario tenemos la aprobación de la ley de bases, del paquete fiscal, se está trabajando en la letra fina, que es la reglamentación. Habló el ministro de Economía Caputo, habló en un acto poco usual el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Hoy hubo reunión con los bancos, sin embargo, no hubo una respuesta positiva en los mercados. ¿Por qué crees vos que pasó esto? Bueno, eso es cierto lo que decís y la verdad es que yo estoy optimista en el sentido de que salió la ley bases y que eso va a empezar a hacer una reforma profunda. Pero lo que todavía falta ver y que evidentemente no ha logrado convencer del todo es cuál va a ser el camino de salida del cepo. Pues pensábamos que ya a esta altura íbamos posiblemente, esta segunda etapa era la de la salida del cepo y digamos la unificación cambiaria. Y ahora se habla como de una tercera etapa, que esta segunda etapa sería eliminar el déficit cuasi fiscal. O sea, pensemos que tuvo un enorme éxito el gobierno en bajar a cero el déficit fiscal. Tuvo éxito en ir bajando la inflación, aunque el mes de junio que acaba de cerrar, nosotros estimamos 5,4% de inflación porque tuvo aumento de tarifas. Aunque si miramos la última semana fue 0,5% en nuestra medición y para julio, si no hay aumentos de servicios, posiblemente la inflación va a volver a estar en cerca de 4 o debajo incluso de 4. Es decir, que en ese sentido viene bien, pero en el tema cambiario, como obviamente la devaluación de 2% varios meses consecutivos contra una inflación más alta, obviamente generó dudas. Y creo que eso es lo que está un poco en conversaciones para ver cómo efectivamente se va a dar esta salida de primero la unificación cambiaria y después del cepo. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Otro de los temas que le preocupa y mucho al mercado es la débil acumulación de reservas. Recordemos que junio cerró por primera vez un mes con saldo neto vendedor del Banco Central. ¿El dólar está atrasado? Bueno, a mí lo que me ocurre, yo creo que es difícil saber cuál es el precio cuando no hay un mercado libre. Entonces uno lo que tiene son dos precios, el precio del dólar fijado por el gobierno y luego tienes el del contado con liquidación que se escapa. Nosotros toda la vida miramos esa brecha y cuando la brecha se empieza a escapar, obviamente dices, bueno, acá te está señalando que hay una falta de confianza con ese precio. Entonces, si hubiera mercados libres, no tenemos problema. Es decir, si liberás el tipo de cambio puede ir a donde te parezca y si controlás el déficit fiscal y haces las cosas bien, no vas a tener problemas. Cuando tenés un tipo de cambio fijo, entonces empiezan las especulaciones. ¿Cuándo es que vas a cambiar? Recordemos que tenemos, por ejemplo, ahora un blend, que es 80-20, ¿no? Los exportadores van a liquidar 80% por el contado con liquidación, 20% por el dólar oficial. Y yo me acuerdo hace 3 o 4 meses, decíamos, bueno, yo estimaba que para esta época probablemente ibas a tener un cambio en las reglas del blend. Y si no, la liberación. Si no ibas al cambio del blend es porque íbamos a ir más rápido a la liberación del tipo de cambio. Y ahora se genera alguna duda porque no tenés ni la una ni la otra. Aparentemente vamos a estar más tiempo con el cepo cambiario y tampoco van a modificar por ahora el blend. Y eso creo que es lo que está generando un poco de ruidos. Yo no tengo todavía grandes preocupaciones porque lo que más me interesa a mí es que se hagan las reformas que se tienen que hacer con respecto a las liberaciones que tienen que ver con la ley base, pero que tienen que ver con la desregulación, con la entrada de Sturzenegger al gobierno. Pero evidentemente los bancos están esperando que haya mayores precisiones. Y bueno, así que yo creo que estaría bueno que vayamos teniendo esas mayores precisiones. Agustín, recién recalcabas que el dato de inflación de junio, vos lo mediste en la Fundación y te dio 5,4%. 5,4% es más de un punto porcentual por encima de lo que dio en mayo, pero marca un sendero hacia adelante. ¿Vos cuándo proyectás que la inflación va a dar 2% mensual y va a converger con el nivel del dólar oficial, del crawling peg, que justamente corre a nivel mensual al 2%? Bueno, vamos a verlo. Nosotros estábamos esperando que ahora en julio va a volver a bajar la inflación, pero es difícil de ver una inflación más abajo del 4% mensual, 3% mensual. Pero también debo reconocer
que la inflación estos meses hasta acá vino por debajo de lo que nosotros estimábamos. Es decir, que el gobierno venía mostrando un camino muy positivo en la contracción de la inflación. Por supuesto, contra una actividad económica que todavía le está costando recuperarse, ¿no? Entonces, hay una cierta recuperación de la actividad económica, pero muy, muy leve, y esa recuperación en B que nosotros esperábamos se está demorando. Ahora, con el paquete de la ley bases y con las reformas que se pueden avanzar, y espero yo con el RIGI que empiecen algunas inversiones, o por lo menos las primeras inversiones que ya se empiezan a anunciar, eso puede empezar a mejorar. Pero claramente la Argentina requiere un poco más de tiempo hasta recuperar todo este tema. Y sí creo que es importante tener en cuenta las expectativas del mercado, que te están marcando que hay que dar mayores precisiones en el tema cambiario, ¿no? Agustín, cambiario financiero, me refiero. En ese sentido, un banco central con pocas reservas y sin que haya un acuerdo con el Fondo Monetario a la vista u otras entidades que puedan aportar dinero, capital fresco, ¿es posible salir del cepo en lo inmediato? Bueno, yo creo que sí, pues si liberas el tipo de cambio, justamente lo que te va a pasar, hoy hay el sector exportador, el sector del campo, tiene una gran cantidad de dólares, posiblemente 15.000, 16.000 millones de dólares que podría empezar a liquidar. Pero tal vez no está liquidando porque está especulando. Te hago una pregunta técnica. Implícitamente puede llegar a implicar una devaluación del peso, ¿no? Y el gobierno no parece estar dispuesto a avalar esta devaluación. Bueno, por eso cuando tienes una liberación del tipo de cambio, por ejemplo, si fuera ahora, probablemente tendrías un salto del tipo de cambio acercándose al contado con liquidación, y yo creo que ahí empezarían las liquidaciones del campo y volvería a bajar. Y se estabilizaría en algún lugar intermedio, pero yo creo que eso es sano. O sea, a mí no me preocupa cuando se libera el tipo de cambio. Cuando tienes un tipo de cambio controlado, ahí se pueden empezar a acumular presiones y por eso después tienes un problema más serio. Frente a eso, la respuesta del gobierno es una enorme austeridad fiscal. Y por supuesto la austeridad fiscal, yo estoy de acuerdo con eso y creo que a la larga es el elemento más importante, la baja del gasto público, ¿no? Por supuesto, no solo te necesitas tener el superávit primario, sino que además esa baja del gasto público se siga consolidando. Y creo que eso lo estamos viendo, por ejemplo, cuando ves que sigue habiendo una reducción en la cantidad de empleados públicos. Yo creo que eso se va a mantener en los próximos 4 o 5 años, porque después necesitas empezar a bajar impuestos, cosa que yo creo que también hay que tener un poco más. Si me preguntas a mí, yo sería más ambicioso en la reducción de los impuestos. Prefiero tener un tipo de cambio libre y demás, pero reducir los impuestos, porque la reducción de impuestos te va a aumentar la recaudación. Cuando Argentina tiene tantos impuestos, cuando reduce la cantidad de impuestos y simplificas el sistema, se reactiva la economía y terminas recaudando más. Podés tener un bache en el medio y ahí es donde entra el papel del Fondo Monetario. Hay una cuestión, ¿no? Que los sectores empresarios, los grandes inversionistas que están pendientes en la instrumentación del RIGI, dice, con la vigencia del cepo no se puede invertir porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con el tipo del cambio. Pero por otro lado hay consecuencias sociales. Ya se está viendo una retracción del empleo, una caída de la actividad económica y un impacto en el poder adquisitivo de los salarios. ¿El reloj corre? ¿El tiempo está jugando en contra del gobierno? No, yo no creo, porque el gobierno con el tiempo lo que va a hacer es cada vez mayor cantidad de reformas. Y las reformas juegan a favor. Por ejemplo, el RIGI también te juega a favor, porque lo que vas a tener, el RIGI ya tienes un tema importante, que ya se elimina el cepo cambiario para las grandes inversiones. Las grandes inversiones que llegan ya pueden venir sin cepo cambiario, o sea que ahí pueden venir las inversiones. El tema es generalizar con todo el resto de las inversiones. Por eso es necesario, yo creo, salir del cepo lo más rápido posible, ¿no? Y creo que eso es un juego que está mirando el gobierno, que lo están analizando. Están haciendo este acuerdo de tratar de limpiar el Banco Central, sacarle los pases que todavía tiene el Banco Central para eliminar el déficit cuando lo llamamos el cuasi fiscal. El déficit fiscal está en cero, si eliminas el cuasi fiscal a cero, entonces dejas de emitir, y al dejar de emitir eso debería estabilizar las expectativas. Bueno, ese es el juego que vamos a ir viendo en los próximos meses. Agustín Echevarne, economista, el titular de la Economía Libertad, de la Fundación Libertad y Progreso. Te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a ver qué se decide durante los próximos días, las próximas semanas. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Hasta luego.